Historia de Uruguay. Ferdinand Villard. Capítulo 5. La ocupación brasileña y la Guerra de la Independencia. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy continuamos con el audiolibro de Historia de Uruguay en 10 capítulos, presentando el capítulo 5, la ocupación brasileña y la Guerra de la Independencia. En este episodio, ahondaremos en el periodo que abarca aproximadamente entre 1817 y 1828, cuando la banda oriental quedó bajo el dominio del Reino de Portugal, Brasil y Algarve, dando origen a la llamada provincia cisplatina, al tiempo que los orientales libraban una ardua contienda para sacudirse esa nueva dominación. Hablaremos de la participación de líderes locales, el surgimiento de movimientos emancipadores y, finalmente, la Convención Preliminar de Paz de 1828, que culminó en la creación del Estado Oriental del Uruguay. A lo largo de esta historia, descubriremos la resiliencia y la valentía de un pueblo que, a pesar de los reveses, logró materializar sus anhelos de libertad. En el capítulo anterior, vimos cómo el liderazgo de José Gervasio Artigas se vio erosionado tras la larga pugna contra el centralismo porteño y las intervenciones portuguesas. La derrota en la batalla de Tacuarembó 1820 y el exilio de Artigas en Paraguay marcaron un punto de inflexión. Sin la figura del protector de los pueblos libres, la banda oriental quedó prácticamente desamparada. Aprovechando las fracturas internas y la ausencia de un liderazgo unificado, las tropas portuguesas avanzaron desde Brasil para imponer su dominio en la región, que, a ojos de la corona lusa, presentaba un interés estratégico y comercial de primer orden. En 1817, cuando las fuerzas lusas ocuparon Montevideo, culminaba un proceso de incursión militar que se venía gestando desde años atrás. En el trasfondo se hallaba el anhelo de Portugal de controlar el estuario del Río de la Plata, asegurando rutas para el comercio y extendiendo sus fronteras. Además, el debilitamiento de los patriotas orientales, envueltos en disputas con Buenos Aires y en el repliegue de Artigas, abría el camino a la conquista. Las élites urbanas montevideanas, temerosas del caos y de la radicalización del ideario artiguista, no opusieron una resistencia frontal, lo que facilitó la ocupación. De esta manera, la banda oriental fue incorporada formalmente al Reino de Portugal, Brasil y Algarve, pasando a denominarse Provincia Cisplatina. Este nombre resaltaba la condición de territorio al este del Plata, si significa de este lado. El poder colonial buscó legitimarse mediante arreglos administrativos y promesas de orden, prosperidad y respeto a la propiedad. Sin embargo, una parte significativa de la población oriental percibía este cambio como una nueva forma de sometimiento, diferente a la española o al centralismo porteño, pero igualmente ajena a las aspiraciones de autonomía que desde hacía años movilizaban a los criollos. La presencia portuguesa brasileña repercutió de diversas maneras en la sociedad local. Se instauraron autoridades leales al monarca portugués, se reforzó la guarnición militar en Montevideo y se intentó ganarse el favor de los estancieros y comerciantes, ofreciéndoles protección y un marco institucional relativamente estable para el comercio de cueros y ganado. Pero al mismo tiempo, los peones rurales y muchos pequeños propietarios, impregnados del recuerdo de la lucha artiguista, no se resignaron a la imposición. En las áreas rurales, donde la influencia militar directa era menor, fue germinando de nuevo la llama de la resistencia. Uno de los factores que condicionó la ocupación de la banda oriental fue la independencia de Brasil en 1822. Recordemos que la familia real portuguesa había trasladado su corte a Río de Janeiro en 1808, huyendo de la invasión napoleónica en la península ibérica. Este hecho dio a Brasil un rango de reino dentro de la monarquía portuguesa, y cuando se concretó la ruptura con Portugal, Brasil se transformó en un imperio independiente, gobernado por Dom Pedro I, hijo del rey João I. La consecuencia inmediata fue que la provincia oriental, incorporada tiempo atrás como Cisplatina, quedó ahora bajo la jurisdicción de un imperio brasileño que buscaba consolidar su dominio regional. Esta transición no modificó en esencia el control ejercido sobre el territorio, pero sí añadió un matiz político. La Cisplatina era parte de un imperio que, en su propia formación, ya llevaba el germen de las disputas y tensiones internas.
el emperador Don Pedro y se esforzaba por mantener unida a esta vasta nación, compuesta por regiones heterogéneas, donde la banda oriental representaba un punto geográfico y geopolítico clave, la Puerta del Plata, con un puerto de valor estratégico como Montevideo y una pradera fértil para la ganadería. Algunos orientales, desengañados de las luchas pasadas, optaron por acomodarse a la nueva situación, aprovechando la relativa estabilidad que ofrecía el Imperio del Brasil. Sin embargo, un número creciente de patriotas sentía que la dependencia hacia una monarquía extranjera, fuese española o brasileña, era contraria a la esencia autonómica forjada en la época artiguista. Este sentimiento se reforzó a medida que el gobierno imperial, en un afán centralizador, aumentaba la presión fiscal y el control sobre la administración local. Desde los primeros años de la ocupación portuguesa, hubo intentos aislados de rebelión. Algunos simpatizantes del artiguismo, antiguos oficiales o simples gauchos, organizaron partidas irregulares que hostigaban a las tropas de ocupación, principalmente en zonas rurales. Sin embargo, estas acciones carecían de la coordinación y el liderazgo necesarios para desatar una insurrección de gran escala. El panorama empezó a cambiar con la consolidación de la independencia argentina. Buenos Aires, convertida en la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, futuro territorio de la República Argentina, miraba con interés la situación oriental. Pese a las tensiones históricas con Artigas, muchos políticos porteños consideraban que la antigua banda oriental formaba parte natural de su esfera y que era necesario restituirla al Estado argentino. Sin embargo, la imposibilidad de un acuerdo político y las variantes visiones sobre cómo anexionar la provincia oriental, o si era mejor fomentar su independencia, hicieron que estos intentos se dilataran. Al mismo tiempo, Montevideo, en manos de la burocracia imperial, se mantenía alerta ante cualquier conspiración. En la década de 1820 se gestaron diversas conspiraciones que unían a grupos criollos con apoyo, a veces implícito, otras explícito, de autoridades y particulares de la otra orilla del Plata. El objetivo era expulsar a los brasileños de la provincia y reinstaurar un gobierno alineado con la voluntad de la población local. Fue en ese caldo de cultivo que surgió la figura de Juan Antonio Lavalleja, un militar y revolucionario dispuesto a tomar la posta del anhelo independentista, rodeándose de un puñado de valerosos orientales que arriesgarían su vida por la libertad. El episodio más célebre de la lucha emancipadora se produjo en 1825, con el desembarco de los 33 orientales. Lavalleja y un grupo de patriotas, entre los que destaca Manuel Oribe, futuro presidente uruguayo, partieron desde las costas argentinas y llegaron a la zona de La Agraciada, en el departamento de Soriano. El número 33 es simbólico. Algunos historiadores sugieren que la cifra real podía variar, pero lo cierto es que la gesta fue inmortalizada con esa denominación, representando a un puñado de hombres decididos a desafiar al Imperio del Brasil. El desembarco ocurrió la madrugada del 19 de abril de 1825. Los revolucionarios, enarbolando la vieja bandera de las franjas azul y blanca con el lema Libertad o Muerte, convocaron a la población oriental a sumarse al levantamiento. A pesar de su escaso número, la audacia de la acción y la resonancia que causó entre los gauchos y estancieros locales propiciaron que la insurrección prendiera. En pocos días, Lavalleja y sus compañeros habían logrado controlar un amplio sector rural, envalentonados por la adhesión masiva de voluntarios, hartos de la dominación brasileña. Cuentan las crónicas que la noticia del desembarco se difundió con velocidad inusitada a través de correos a caballo, vendedores ambulantes y reuniones en pulperías, donde muchos decidieron dejar sus labores cotidianas para unirse a la lucha. La retórica patriótica y la evocación del ideario de Artigas, sobre todo en lo referente a la libertad y la soberanía oriental, surtieron efecto. Así nació un nuevo ejército libertador que, con carencias de uniformes y escaso armamento, pero con la moral alta, se dispuso a enfrentarse al imperio. Con la revuelta en marcha, los patriotas necesitaban una base política que legitimara su causa. Por esa razón, se convocó a representantes de diversos poblados orientales para reunirse en la Florida, un sitio geográficamente central, donde se formaría un cuerpo deliberativo. El 25 de agosto de 1825, esa asamblea proclamó la independencia de la banda oriental respecto del Brasil. Simultáneamente, declaró la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la práctica, con la Argentina. Este acontecimiento se conoce popularmente como la Declaratoria de la Florida y supuso un paso formal de gran trascendencia. Los orientales, por decisión mayoritaria de sus diputados, rompían con el Imperio del Brasil y se inclinaban a reintegrarse a la órbita del Río de la Plata.
la Asamblea de la Florida eligió una serie de autoridades que organizaron el gobierno provisional de la provincia e impulsó la conformación de un ejército orientado a la defensa contra la inminente reacción brasileña. Desde Buenos Aires, el gobierno de Bernardino Rivadavia, y más tarde el de otras facciones, apoyó de manera vacilante a los orientales, pues existía el temor de involucrarse en una guerra abierta con un imperio considerablemente más poderoso y con intereses militares respaldados por potencias europeas. La ruptura formal con el imperio detonó la Guerra del Brasil, también llamada Guerra Argentino-Brasileña, que enfrentó a las Provincias Unidas del Río de la Plata y a los orientales sublevados contra el Imperio del Brasil. Los combates se libraron en distintos frentes, tanto terrestres como navales. Por el lado terrestre, la banda oriental fue el epicentro de escaramuzas y batallas, mientras que, en el plano naval, el almirante Guillermo Brown, al servicio de Buenos Aires, obtuvo algunas victorias importantes frente a las flotas brasileñas. En la propia banda oriental, el ejército criollo tuvo triunfos memorables, como la Batalla de Rincón, 24 de septiembre de 1825, y la Batalla de Sarandí, 12 de octubre de 1825, que consolidaron la posición rebelde en el territorio, obligando a los imperiales a replegarse sobre Montevideo y las zonas costeras con mayor protección. Aún así, los brasileños contaban con recursos superiores y la contienda se mantenía en un delicado equilibrio, con el riesgo de prolongarse indefinidamente. Este conflicto regional terminó captando la atención de Gran Bretaña, potencia interesada en la estabilidad comercial y en evitar el surgimiento de un poder desmesurado en la Cuenca del Plata. Para los británicos, la guerra perjudicaba el flujo de mercancías y ponía en jaque sus rutas marítimas. Por ende, la diplomacia inglesa medió para buscar una salida negociada. A su vez, el Imperio del Brasil, en consolidación tras su independencia de Portugal, enfrentaba problemas internos y no deseaba librar una guerra costosa. Las Provincias Unidas, por su parte, también tenían sus contradicciones internas y no podían sostener un prolongado desgaste militar. En medio de este escenario, se firmó la Convención Preliminar de Paz el 27 de agosto de 1828, un acuerdo auspiciado principalmente por Gran Bretaña, que buscaba equilibrar los intereses de Brasil y de las Provincias Unidas. El punto esencial del convenio determinó la independencia de la provincia oriental, que pasaría a constituirse como un estado soberano, separado tanto del imperio como de Argentina. Surgía así la base jurídica para el Estado Oriental del Uruguay, que vería su nacimiento formal poco después, en 1830, con la promulgación de su primera constitución. Esta solución fue, en gran medida, un compromiso entre potencias y actores locales. Ni Buenos Aires ni Río de Janeiro pudieron imponer su dominación sobre la banda oriental, y el arbitraje británico favoreció la creación de una república independiente que se convirtiera en un dique geopolítico, impidiendo que el imperio brasileño avanzara más al sur y que la Argentina se fortaleciera excesivamente con la anexión de la banda oriental. A los orientales, exhaustos tras años de guerras, esta independencia les brindó un respiro y la posibilidad de empezar a construir su propio camino institucional. Hay una anécdota que circula en algunos relatos de época, según la cual, durante las negociaciones que precedieron al acuerdo, los diplomáticos ingleses insistieron en que una nación neutral en el estuario del Río de la Plata era lo más conveniente para el libre comercio británico, y que, si no se llegaba a un entendimiento, la conflictividad regional se perpetuaría. Esta mediación reforzó la convicción de la parte brasileña de que sostener la ocupación no solo era costoso sino también inviable a largo plazo, y convenció a los argentinos de que seguir peleando podía resultar en una derrota diplomática de consecuencias impredecibles. Así, una vez más, la historia del territorio oriental se vio condicionada por el juego de intereses internacionales, sumado a la voluntad patriótica de sus líderes y pobladores. El surgimiento del Estado Oriental del Uruguay marcó el comienzo de una nueva etapa. Atrás quedaban las pugnas entre monarquías ibéricas, el centralismo porteño y la ocupación imperial brasileña. No obstante, la construcción de la República no estuvo exenta de desafíos. En los siguientes años, Uruguay tendría que lidiar con la consolidación de sus instituciones, la delimitación de fronteras, la organización de partidos políticos y la resolución de conflictos internos que derivarían pronto en enfrentamientos entre caudillos regionales. Aún así, la sensación de logro fue innegable. Por primera vez en su historia, la banda oriental era reconocida como una entidad política autónoma, con derecho a darse sus propias leyes y a relacionarse de igual a igual con otras naciones.
Este hito fue festejado con entusiasmo por gran parte de la población, especialmente por el campesinado y las clases medias urbanas, que veían en la independencia la oportunidad de romper con siglos de subordinación a potencias extranjeras. El puerto de Montevideo se convirtió rápidamente en un pilar para el comercio de la nueva república, mientras que la pradera oriental, con sus estancias y ganados, consolidó un modelo económico basado en la exportación de carnes y cueros. Desde el punto de vista cultural, la Guerra de la Independencia reforzó la identidad oriental, evocando las gestas de Artigas y la épica de los 33 orientales. La mezcla de costumbres gauchas, la herencia española y los aportes de inmigrantes que comenzaban a llegar fue moldeando un sentir nacional incipiente que, con el tiempo, se vería reflejado en la literatura, la música y las tradiciones festivas. Sobre todo, se sembró la idea de que Uruguay era fruto de la constancia y la valentía de sus patriotas, y de la habilidad diplomática para encontrar un lugar propio entre gigantes vecinos. No debe olvidarse el costo en vidas y destrucción que supuso la guerra. Muchos combatientes murieron en el campo de batalla o regresaron heridos a sus hogares. Familias enteras vieron sus haciendas incendiadas o saqueadas. Pese a los brillos de la epopeya, la década de 1820 fue una época de enorme sufrimiento, agravada por la precariedad de los servicios médicos y la disrupción de las rutas comerciales. Con la paz firmada en 1828, inició una recuperación gradual, pero el tejido social había sido sacudido profundamente. En este capítulo 5 nos adentramos en la ocupación brasileña y la Guerra de la Independencia, un periodo vertiginoso en el cual la banda oriental transitó desde el yugo del Imperio del Brasil hasta la conquista de su soberanía. Vimos cómo la provincia cisplatina se mantuvo bajo dominio luso-brasileño, cómo emergieron movimientos emancipadores encabezados por figuras como Juan Antonio Lavalleja, y cómo el desembarco de los 33 orientales dio inicio a una contienda que culminó con la firma de la Convención Preliminar de Paz 1828 y el surgimiento del Estado Oriental del Uruguay. La independencia política no resolvería, por sí sola, las tensiones internas ni las ambiciones externas. Pero sí abrió el camino para que los uruguayos comenzaran a forjar sus primeras instituciones republicanas y a afianzar una identidad propia. En el siguiente capítulo, abordaremos precisamente esos primeros pasos de la República, donde examinaremos la construcción de las instituciones nacionales, el surgimiento de los partidos tradicionales, blanco y colorado, y los desafíos del caudillismo en una sociedad aún marcada por las cicatrices de la guerra. Muchas gracias por acompañarnos en esta apasionante travesía histórica. Te invitamos a suscribirte, a dejar tus comentarios con respeto y a compartir cualquier perspectiva o anécdota adicional que conozcas sobre la independencia uruguaya. De esta manera, seguiremos ampliando el acervo audiodocumental sobre la historia mundial, incorporando todos los matices que hacen de nuestro pasado un legado vivo y en constante revisión. Te esperamos en la próxima entrega del audiolibro de Historia de Uruguay,